este computador. Venga, por acá también arranco la lotería. ¿No tienen en verdad ninguna pregunta? ¿Alguna otra? Ah, la otra que iba a decir respecto a esta vaina del modo oscuro es que sería interesante revisar si hay alguna forma de que el navegador le pueda preguntar al sistema operativo si tiene por defecto el modo oscuro. Que esa sería como la vaina más chévere, porque esa es supuestamente el último desarrollo del Mac OS. Entonces, sería muy interesante si el navegador le puede preguntar. Habría que mirar, no tengo ni idea. ¿Qué iba a hacer yo? Así, entonces la lotería. Chan. ¿No tiene ninguna pregunta? Pregunto yo en la lotería. ¿Ya les quedó claro S3 y todas las cosas? S-String. Harto es con H, ¿no? Pues también, a ver cómo lo hace. Yo no sé, estoy preguntando. Entonces, ya empecé la grabación. Sí, me faltan 3 cámaras. Todavía me falta entrar alguien más. Bien. Dark Reader. Ah, pero eso es como un plugin de Mozilla. Interesante de pronto mirar también cómo está hecho. Bien, perfecto. Pregunto entonces yo en la lotería. David. David a la una. Me pareció ver por ahí un lindo Davidcito. ¿No está? No está sino en el Slack. Sí está. ¿Cierto? ¿Qué se hizo? Aló. Ya, Ah, perdón, es que ya estaba llegando a mi problemas con el límite. micro. ¿Qué Hola. vimos la clase pasada? No me acuerdo. Creo que fue S3, tal vez. Listo, ¿Sí? y entonces cuéntame cuál es como el resumen, cómo se usa eso. ¿Cuál fue la Bueno, que pues, implementamos, por ejemplo? ¿cómo así? Sí, Bueno, yo el les resumen. describí que había dos maneras de Ya. implementar S3 y les dije que una me había pedido papeles, entonces usamos la otra. No, la que implementamos fue la que uno manda la imagen al servidor y el servidor es quien la sube. La otra Listo. es. Ok. Antoine, Sí, hola, hola. ¿cuál ¿Cómo era la están? otra manera de mandar imágenes? Aparte de mandarla primero al servidor y después a S3. Mm, ma- mandar como el URL a MongoDB y después eh, como, ¿cómo decir? De como eh, catch esta imagen de, de street, ¿no? Más o No menos, sé porque cómo esa es la usar. manera, o sea, cuando yo llego y mando la imagen al servidor, y el Sí, servidor se la manda a S3, y entonces S3 nos revuelve una URL, y esa es la sí, que sí, sí. guardamos en Mongo. Creo que eso es lo Eso. que me estás describiendo. Sí, sí, sí. Pero ¿te Eso. acuerdas cuál fue la otra manera que no logramos implementar, que era la que ustedes tenían? Hay una otra manera, no sé, ¿No sabes cuál? No. como simplemente de como usar el link directo a S3, Y entonces, más o ¿quién la menos. manda a S3? Yo mando, Gente. no sé, Chef. qué, ¿Y cuáles son entonces, cómo es la forma en la que yo me autentico con S3? ¿Cómo hago con yo para...? un secret key y un secret ID más o menos que Sí, perfecto. tomamos de AWS. Súper. Levante la mano el que quiera responder la otra. La de cuál es la segunda manera aparte de mandarla por el servidor. Mateo. Creo que era que el cliente recibía como algo temporal y con eso él podía subir la imagen directamente a S3, ¿Y sabes por qué es mejor esa? porque no hay que mandar la petición al servidor.
Exacto, entonces no le gastamos ancho de banda al servidor y directamente entonces ya el cliente es el que se encarga de estar mandando las cosas. Pero en realidad la clase pasada vimos fue otra cosa, ¿no? Sí, O- WebSockets, pero perdón, me equivoqué. Pero, profe, ya una quítenle los aclaración. puntos, ya, fuerte. No, no, no. Una Eh, aclaración. Dijo Mateo, sí se hace petición al servidor, pero el servidor ¿Cómo? no es quien... Sí se hace petición al servidor, pero el servidor es quien sube perdón, el servidor es... el cliente es quien sube la imagen, no el servidor. Sí, que es parecido también a lo que está diciendo Antoine. O sea, acuérdense, el cliente le hace la petición al servidor, el servidor se comunica con S3, le dice, oye, tengo aquí un pelagato que quiere subir una imagen, autentíquemelo por favor con mi platica, aquí está mi tarjeta de crédito. Y entonces el S3 le devuelve a uno una URL prefirmada, es que se llama un pre-sign, y esa URL prefirmada la puede usar cualquier cliente en un periodo de tiempo relativamente corto, uno establece qué tan largo quiere que sea, y después de eso que ya la suba directamente el cliente. Si alguien intercepta eso y utiliza esa imagen prefirmada, pues podría subir algo maligno al servidor. Hay un montón de restricciones que se pueden poner, como por ejemplo me puede decir, solamente sirve para subir un archivo que sea con este nombre y con este tamaño, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero su profesor le echó a chi. Entonces, perdí, entonces por eso no se los mostré. Bien. Juan Diego, Arango. Hola, hola. Hola. ¿Qué vimos entonces en la clase pasada? No, la verdad no tuve la clase pasada. Ah, ¿no estuviste? Listo. ¿Y qué leíste entonces como para no... Ya te doy la palabra, Luis. Para no rajarte. No, bájame porque, no, de hecho, mañana tengo un parcial y no me puedo parar de estudiar, es una vaina de matemáticas muy baila, entonces. Pero entonces No, no leíste nada para hoy, nada. no. No me puedes decir nada de usabilidad. Déjese querer, déjese ayudar. Let me ¿De usabilidad? help you, help me, help you. No, Accesibilidad, nada. como usabilidad en sentido como que sea fácil, como accesibilidad para que, no sé, que las personas sordas puedan utilizar la aplicación o para que alguien está ciego pueda conectar los audífonos y poder usarla. O, Y cómo, por ejemplo, una persona ciega puede utilizar una página web. Ya voy. no sé, lo he visto, se me hizo interesante, lo vi hace poco, en que lo tienen los cajeros, yo no sabía que eso existía. Conectar Los un cajeros audífono. se puede conectar a un audífono, entonces me imagino que se podría hacer una implementación parecida en una página web. Sí, si tan solo los computadores tuvieran algo para conectarle un audífono. O pues con un voiceover o algo así, no sé. Sí, es precisamente con VoiceOver. Entonces, ahí, como porque, por la pandemia. Luis, había levantado la mano. Sí, que la clase pasada lo que vimos fue el tema este de cómo hacer para que nuestros datos se actualicen apenas la base de datos tiene un cambio. Entonces, cómo estar escuchando la base de datos para mirar los cambios que va teniendo constantemente. ¿Y entonces qué utilizamos para eso? Ah, en la base de datos, O sea, ¿quién era el que nos permitía literalmente saber cuándo cambió la base de datos? O sea, ¿cuál de todas las librerías que hemos utilizado? ¿O sabes cómo por dónde o cómo con qué? ¿O cómo funcionaba? ¿Qué era lo que ocurría cuando cambiaba la base de datos? ah, lo que hacíamos era que iniciábamos la base de datos en modo réplica, creo Eso que es se llamaba. importantísimo. Uh-huh. La inicializábamos en modo réplica y le añadíamos como no sé si es la palabra, pero como un listener Uh-huh. al MongoUtils, digamos, de la base de datos. Y eso estaba constantemente verificando los cambios. Y cuando había uno, entonces los mandaba de nuevo al prompt. Y bueno, tú ya dijiste que con un listener, esa es como la clave ahí. Entonces, básicamente eso que estaba diciendo Luis me toca poner aquí con Luis, así me encuentran. Lo que estaba diciendo Luis es que acuérdense que nosotros una de las cosas que le queríamos copiar a Meteor es que queríamos hacer que el servidor pudiera mandarle mensajes al cliente. Entonces, la primera fase de eso es que queríamos que cuando la base de datos cambiara, entonces que nosotros nos enteráramos. Entonces, Mongo tiene una opción para eso, que es añadir watch, un punto watch. Eso tiene un nombre que es como action listener tal vez, o un change listener, no me acuerdo. Pero básicamente, para uno poner a funcionar eso, ¿alguien se acuerda por qué el modo réplica?
y ya sé que por ahí tengo otras dos manos. Me falta Valerie y alguien más. No me bajen la mano todavía. Diego, hágale. Pongan la mano virtual que así esta vaina me ayuda un poquito. No te estoy entendiendo nada. ¿Tendrás el micrófono para atrás o algo? Pero suena como con un eco horrible. Dale ahí a ver. O bájale volumen de pronto al micrófono. La risa sí se la escucho perfecto, papito. ¿Sí me escuchas la risa? Sí, ahí funcionó bien, ya, responde. Que... Eso. Escuchó Dale, resto dale. de voz atrás. A ver, que las réplicas son las encargadas de hacer esa actualización, mientras el main es la que sí hace los get y los sets y escribe todo. Listo, perfecto. Entonces, básicamente esa es la razón por la que corremos eso. Valerie tenía la mano levantada también. No, pues quería hablar lo de testing, que le preguntaste a Juan Diego. Cuéntame. Que la manera en que hacemos testing es usando Ensign, que es como una librería JavaScript que te permite muchas cosas, te permite simular un botón, te permite mirar los hijos de un selector y verificar su contenido, incluso te deja ver si el HTML es el mismo a una cadena de string, entonces te permite testear todas las cosas del front. Súper, perfecto. ¿Y quién más tenía la mano levantada? Se me olvidó. ¿No? ¿Ya? Listo. Me falta una cosa que vimos en la clase pasada. Contreras, Jason. ¿Está? ¿Está? Aló. Sí, ya creo que lo oye bien ahí. ¿Qué más vimos la clase pasada? ¿Verdad? Que sí lo llaman la lotería. Ok. No, pues básicamente fue todo lo de la conexión en tiempo real con sockets. Listo. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer funcionar eso, los WebSockets? En cuanto a qué lado. Cualquiera de los dos, o el completo. Dime algo. Ok, pues JavaScript tiene como su forma nativa para poder crear los sockets. Súper. Su WebSocket, un canal directo. Y pues es la forma estándar con la que se conecta directamente con el backend, ¿sí? Para poder hacer esa conexión. ¿Y qué Y pues por utilizamos otro en el lado, backend para crear esos WebSockets? pues tú dijiste que uno podía utilizar Socket.io, pero pues, o sea, no es lo óptimo. Uno puede utilizar también desde el lado del Node, que pues es básicamente lo mismo que uno utilizaría en el front para poder hacer esa misma conexión. Súper. ¿Y por qué necesitamos los sockets? Para poder hacer comunicación en tiempo real. Si se actualiza algo, se ve en ambos lados. Sí, más o menos. En realidad la razón por la que... ¿qué se me hizo? ¿Cómo es? ¿Contreras? La razón por la que necesitamos los WebSockets es que acuérdense que HTTP es un protocolo stateless, ¿listo? Y es un protocolo donde las peticiones siempre las inicia el cliente, ¿sí? Entonces los WebSockets fueron creados para que los servidores le pudieran mandar mensajes al cliente. De lo contrario, no hay manera. Entonces, para todos los que ya sufrieron hacer videojuegos, entonces, ¿qué están alegando ahí? Para todos los que ya sufrieron con hacer videojuegos, ya saben que tienen el problema que cuando tratan de mandar mensajes del servidor para el cliente se complica la cosa. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada y también algo de lo de testing y esas cosas. Para la clase de hoy vamos a ver un poco acerca de usabilidad y de accesibilidad. Hacerla remota de estas dos clases va a ser un poco complicado, pero pues vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, lo primero que necesito es un voluntario o voluntaria, ¿sí? Que me ayude a correr una prueba de usabilidad. Entonces, alguien porfa levanta la mano virtual que me ayude con esto. Sebastián se puso verde. ¿No tengo ningún voluntario? Sánchez, listo. Entonces, Juan, porfa, necesito que básicamente te voy a empezar a ayudar o me vas a ayudar a correr una prueba de usabilidad con una página que ya les voy a decir. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es qué es esta vaina de usabilidad. Entonces, el tema con la usabilidad es que cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones, y sobre todo en Colombia es una cosa muy fuerte,
estamos acostumbrados a echarle al cliente la culpa de todo. Entonces, si un usuario no es capaz de utilizar algo, entonces, bueno, antes de hacer eso, entonces hagamos esta vaina. Ahorita, Juan, te utilizo tus servicios. Videos que llevan tiempo. ¿What? ¿De qué rayos están hablando ustedes ahí? Bueno, si algo me preguntan porque no entendí nada de lo que están diciendo en el chat. Y están peor que cuando yo estaba hablando de escotes. Entonces, el tema de usabilidad es que uno tiene que garantizar que su aplicación la pueda utilizar una persona que es el público objetivo de mi aplicación, la pueda utilizar para cumplir las funciones de esa aplicación. ¿Listo? Otalora. Juan Pablo. Aquí estoy. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer antes de empezar a diseñar una aplicación? Lo primero que uno tiene que pensar es como qué es lo que el cliente, o sea, como cuál es el objetivo que el cliente quiere llegar con la aplicación. Tiene como ver los goals. Exacto. Entonces uno tiene que definir dos cosas. Uno tiene que definir cuáles son las tareas que va a cumplir la aplicación y cuál es ese cliente. Porque la forma en la que uno evalúa si su aplicación es buena es si ese cliente puede realizar esas tareas en la aplicación. Ahora, lo que estamos acostumbrados nosotros en Colombia es que sencillamente, si existe una manera técnica para hacerlo, entonces asumimos que ya está solucionado el problema. Pero no nos fijamos si efectivamente se puede hacer correctamente. Entonces, venga, les muestro por acá un par de ejemplos y yo creo que aquí me toca... no, este sí, pero... venga, yo pauso por aquí. Entonces, como les decía, vamos entonces a correr la prueba de usabilidad. Juan, muchísimas gracias por aceptar participar en esta prueba. Esto es una prueba completamente voluntaria. Si en cualquier momento dices, no quiero seguir participando, no hay ningún problema. Generalmente uno lo que hace es que ofrece recompensas monetarias de alguna manera. Juan Camilo va a recibir un 2 en la lotería. Si en cualquier momento decide ya no quiero seguir con la prueba, igual va a tener su 2. Así que no se me preocupe, mi hijo, que ahí todo está garantizado. Entonces no hay ninguna manera de que vayas a fallar. Aquí estamos evaluando la aplicación que vamos a probar, no a vos. Si tú no eres capaz de cumplir algo, es un error de la aplicación, no un error tuyo. ¿Listo? ¿Está claro todo eso? Sí. Lo siguiente es que en este momento estamos grabando tu rostro, y pues el rostro de todo el mundo, y las acciones que estás realizando en tu pantalla. ¿Está bien si grabamos todo eso? Sí, no hay problema. Listo, muchas Igual gracias. estoy compartiendo el navegador. Sí, ahí está perfecto. Entonces, pero pues vamos a estar registrando eso y vamos a estar registrando todas esas cosas y necesitaba entonces tu aprobación. Lo último, generalmente cuando uno hace investigación, por ejemplo, de las cosas que estaba diciendo Diego, uno le pasa al usuario, al participante, como un documento en el cual uno especifica cuáles son las características del experimento que está corriendo, si hay algún riesgo para la persona. Tranquilo, Juan, que aquí el único riesgo es que se burle de mí. Entonces, pues, pero si hay algún riesgo médico, cosas así por ese estilo, se explica y donde ellos tienen que aceptar. Listo, entonces, Juan Gabriel, ahorita quiero que vayas a la página betactile.com. ¿Cómo? Betactile.com. ¿Cómo? betactile.com. Y este es el primer. Y entonces todos los demás son co-investigadores conmigo. ¿Listo? Entonces todos los demás tienen que estar tomando notas de todo lo que ocurre. Quiero que se fijen muy bien en la cara que está haciendo Juan, los problemas que esté teniendo, todo, tengan registro y ahorita me dicen cuáles son las cosas. ¿Listo? Una vez más. betactile.com. ¿Pyro? Muy bien. Entonces, esto es lo primero que nos está diciendo, es que estamos teniendo problemas para comunicarle. Si yo le digo a alguien visite nuestra página Betactile, pues la gente no lo está encontrando. Es como la B, empezaste bien con la B, después de la B es tactile.com. Betactile, exacto. Ahí, por ejemplo, me encanta que Laura y Daniela estaban bastante cercas, pero están poniéndole la B. No big, sino solamente la letra B. ¿Listo? Ya. Bien, perfecto. Entonces métete ahí y quiero que me digas esa página de qué es. Si es que en algún momento carga. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿De qué sirven? Para buscar como gráficas de diferentes categorías. Sí, ¿y esas gráficas para qué serían?
Tal vez para usarlos en mi propia página o tal vez como acá habla de 3D, traer modelos y poder mostrarlos a algún usuario. Muy bien. Sí, como- Desactiva, por ejemplo, ese de 3D. Ya, ok, entonces 3D son más bien como fotos tal vez de pues, objetos pues, en 3D de la vida real y ya estos son gráficos y cosas ya en pues 2D, imágenes. Súper. Plano. Entonces, ahí arrancaste súper bien. Efectivamente, esto es una página para encontrar imágenes. ¿Listo? Pero tiene una característica especial y es que todas estas imágenes son imágenes táctiles. Y el hecho de que quieran decir que son táctiles es que son imágenes para personas en situación de discapacidad visual o para ciegos, si se quiere reducir así. ¿Listo? Si te fijas arriba a la izquierda, ahí está más o menos en el logo, pero probablemente por la ubicación o las cosas que estaba ocurriendo ahí, de pronto no era muy visible, pero está perfecto. Entonces, esto es una página para, si tú eres un profesor que tiene un estudiante ciego, puedas ir a encontrar recursos que puedas ir a utilizar para generárselo a esa persona. Entonces, como tal, en este momento quiero que asumas el rol, que te imagines de que eres un profesor de primaria, ¿listo? De pronto de biología, y entonces quieres explicarle a un niño ciego que es un león. Entonces, quiero que vengas. Si te dijeron que esta página puedes venir a encontrar imágenes de eso, entonces quiero que trates de encontrar una imagen para los ciegos. Súper. Entonces, fíjate que me encanta que ahí lo buscaste en inglés. ¿Por qué lo buscaste en inglés? Porque todo el resto de la página está en inglés. Súper. Entonces todo lo demás está en inglés y entonces te muestra, dinos qué más estás viendo. Bueno, me permite acá como seleccionar diferentes librerías. Sí, pero dime dentro de de la tarea que estás cumpliendo. ¿Listo? Entonces entraste León. Bueno, pues me salen algunas imágenes, que tal vez es lo que más estoy buscando. Ujú, Me sale pues otras cosas relacionadas como dientes de león, supongo ujú. que es esto, sí. Y bueno, ya unas gráficas que tal vez como no sale todo el nombre, no logro interpretar bien qué son, porque es Súper. evolución de y pues no dice nada más. Ahorita La, por la lotería les voy a población de, preguntar a mis coinvestigadores qué más notaron. ¿Listo? Entonces tu tarea es llegar a la imagen. listo. Entonces, acá entonces me permite cambiar el tamaño con el que lo voy a exportar. Tal vez esto es el corrimiento del margen, tal vez, supongo. Si lo quiero rotar, pero no entiendo si es rotar 180, 90 Súper. y acá una lista de formatos. Listo. Ok. Ok, si le doy clic me envía como a la página original del Súper. artista. Ujú. Aunque no sé, tal vez no debería pasar porque uno no entiende a dónde lo llevó, sino Claro. hasta que lo logre analizar. Tal vez Sí. solo debería ser este link, más no la imagen completa. Sí, para esa página nosotros tenemos un problema, esa es culpa nuestra, porque resulta que la página de AutoDraw no tiene una URL específica para cada una de las imágenes. Entonces, como Ah, ok. tal, por eso es que la estamos redireccionando allá, pero lo ideal sería que lo pudiéramos mandar directamente hacia allá. ¿Listo? Bueno, y acá me dice que ya, pues para exportar, convertirlo a Braille. Y ya me da, pues creo que esto no lo ven, pero ya me da la opción para guardar el archivo. Listo. ¿Y qué más? ¿Algo más? Eh, ¿Notas? bueno, listo, acá me salió la imagen. Bueno, creo que ya me di cuenta que rotar es solo 90 grados. Súper. Y me permite editar, pero bueno, supongo que esto es para pintar más puntos. Ujú. Y esto tal vez para líneas rectas. Mm, no cambié de herramienta. No, Y tengo un súper bug ahí. sí, no sirve. Tampoco el cuadrado, ni el círculo. Súper. Tengo que corregir eso. El, acá sí ya sirvió y no sé por qué. Seguramente debe ser un bug en donde se cambió la herramienta, pero no, visualmente no se cambió. Ok, y acá el blanco, según lo que entiendo, pues porque se pintó acá algo es que es para borrar puntos. Súper. Perfecto. Aunque tal vez lo pondría más como un borrador, no blanco. Porque lo primero que me pregunté fue
si es braille, ¿por qué rayos un color? Súper. Aquí hay una de las cosas importantes de lo que está haciendo Juan Camilo, no Sebastián, es que nos está diciendo de una vez sugerencias de cómo se podría mejorar. Todo ese tipo de cosas hay que apuntarlas muy bien. ¿Listo? Esto, no ¿Qué sé, crees que supongo hace es para... Creo que esto solo sigue borrando puntos. ¿Y qué hace ¿Probaste la otra? La otra sí. Ah, ya, la invierte en el eje X y la invierte en el eje Y. Súper. Pero tal vez, no sé, por el símbolo, yo entiendo es que es para moverla, o sea, no como invertirla. ¿Cómo moverla hacia el lado? Sí, tal vez lo haría como está en Photoshop o algo así, que es una línea así y sale el otro objeto al otro lado como punteado, que yo no entiende que es como muévalo para este lado. Sí, utilizar un estándar, eso es una de las cosas típicas que ayudan en el tema de usabilidad. Entonces, si uno sabe que el logo va arriba a la izquierda, colocar eso, o un icono que ya es común para ese tipo de cosas, entonces ahí funciona muy bien. Perfecto. Si quieres, entonces, devuélvete a la raíz. Y la otra cosa que tú puedes hacer con Bitactile es que puedes ir a mirar las imágenes de diferentes bibliotecas que nosotros hemos encontrado. Por ejemplo, hay una biblioteca francesa. Puedes ir a mirar de pronto solamente las imágenes de la biblioteca francesa. Ok. Acá, bueno, una pregunta que me sale es ¿por qué no están seleccionadas las 20 de comienzo? Porque hay una desactivada. Es porque la respuesta es porque esa que es Library Liner está rota en este momento. Entonces nosotros la tenemos clasificada, pero si vas allá no te van a dejar ir a la imagen original. Ok. Me dijeron que una francesa, entonces primero quitaría todas. Bueno, tal vez ahí sí quito todas, todavía debería dejarme el menú, no Cierto. quitármelo. No veo un buscador, entonces pues toca buscar acá como por este. Y listo. De Francia. Sí. Listo, perfecto. Y la tercera tarea, ¿y cuántas imágenes tiene esta librería? 636. Súper. Entonces, la siguiente que quisiera es que uno también con Bitactile puede convertir sus propias imágenes a braille, ¿sí? ¿Tú sabes aquí cómo la podrías hacer? Acá en Braille Converter. Exacto. Entonces, Braille Converter. Y entonces, ¿sabrías cómo utilizarla acá? Pues acá subiría alguna imagen. Súper. Vamos, si tengo una imagen. Pero esa no es una imagen. Bueno, esa está perfecta. Buenísimo. Perfecto, muy bien. Juan, muchísimas gracias, estuvo súper bien la vaina. Generalmente lo siguiente que uno hace, que puede ser antes o después, es tomar información demográfica de Juan. Entonces, se pueden tomar información tratando de no ser racista, ni clasista, ni forzar a nada. Entonces, entre otras cosas, cuando uno pregunta información demográfica, a todas las preguntas uno tiene que darle la opción al usuario de decir si quiere o no quiere responder. Entonces, se le puede preguntar género, se le puede preguntar máximo nivel de educación o el nivel más alto de educación, de pronto la ocupación, que puede ser muy útil para la aplicación, el género muchas veces también, ya creo que ya lo había dicho, y no sé, cualquier otra cosa demográfica que después tú puedas tratar de saber si de pronto, por ejemplo, las personas que hablan en español lo miran de una manera versus las personas que hablan en inglés. ¿Listo? Entonces, toda esa información se recupera. Entonces, Juan nos completaría eso, pero ahorita pues no viene al lugar. Ustedes lo tienen que hacer en su experimento. Pero Juan, lo siguiente que quiero que hagas es que me ayudes a evaluar las 3 tareas que realizamos. Entonces, primero realizamos una tarea de encontrar una imagen, después realizamos una tarea de seleccionar solamente una librería y tercero realizamos una tarea de convertir una imagen a braille. ¿Listo? En cada una de esas tareas, quiero que me respondas una pregunta en una escala de 1 a 7. ¿Listo? Primero, para la primera tarea, la de buscar la imagen, ¿qué tan útil te apareció la herramienta para buscar una imagen? Siendo 1 completamente inútil y 7 extremadamente útil y pues el punto medio que creo que es 4, siendo pues ni muy útil y ni poco útil. Para buscarla sí me pareció un 7. Pues, un 7, súper. Ahí te estaba preguntando qué tan efectiva y qué tan fácil de usar te pareció para la herramienta para eso.
¿Para qué parte? O sea, Para la ¿para misma, buscar? para buscar. Pues le pondría tal vez un 6. No sé, me gustaría que al buscar mostrara primero los resultados más acertados. O sea, digamos Claro. como los Lo que del Dandelion, ajusten por ejemplo. exactamente a Lions salgan primero y luego sí los que tienen ya como contenido Súper. la palabra. Listo. Y para la siguiente tarea, la de buscar la librería, ¿qué tan efectiva te pareció la herramienta para realizar eso? Para buscar una librería, diría Para que un seleccionar una librería. 5 pues por lo que le faltaba un buscador. Súper. Y te Y tocó por lo de escanearlo que las todo. herramientas de seleccionar todas y seleccionar ninguna, pues quitan la vista automáticamente. Perfecto. Y para la tercera tarea, que fue la tarea de convertir a Braille, ¿qué tan efectiva te pareció la herramienta para eso? Le pondría un 5 y sería más por lo del editor, lo mismo que habíamos visto cuando estábamos tratando de exportar una imagen, pues Perfecto. que estos símbolos no son tan dicientes y que a veces esto como que no servía, y lo Súper. del blanco. Listo, muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Muy amable. Un aplauso para Juan. Sebastián de ahora en adelante. Bien, mis queridos co-investigadores, ¿qué aprendimos? ¿Qué vieron? ¿Qué notaron? Aló, profe. ¿Qué Tengo hubo? una pregunta, digamos, pues obviamente Juan tiene como un conocimiento como bastante claro sobre web y sobre muchas cosas. ¿Uno debe tener esto en cuenta o no? Sí, Como el conocimiento que pero primero, ahorita hacemos esas preguntas. Primero quiero que me digan qué notaron. Había un botón para iniciar sesión. Había un botón para iniciar sesión y Juan no lo Pero- utilizó, pero pues en ningún momento le dijimos que lo usara tampoco. ¿Listo? Pero ¿cuál sería como no sabemos cuáles son las ventajas de registrarse e iniciar sesión? Sí, pero, O sea, pero ese llamado ojo, a la acción, eso es muy importante, pero ojo que en este momento no le estoy preguntando que evaluemos Bitactile, sino que quiero que evaluemos cómo nos fue en el experimento. Entonces, ustedes son mis co-investigadores, entonces quiero que me digan qué notaron mientras yo hacía el experimento. Pues yo primero con lo del nombre, al inicio estábamos un poco confundidos, pero de pronto si alguien nació en un país que habla inglés, de pronto sí la coge fácil el Bitactile, pero pues nosotros no. Generalmente tampoco nos ha pasado. Entonces, una de las cosas, lo del nombre fue una. Eso es muy bien. ¿Qué más? Miren que yo, por cierto, le voy dando aquí los puntos a Sánchez. ¿Qué más notaron? ¿Cuál fue la primera pregunta que le hice o qué fue lo primero que hice cuando empezamos el experimento? de que era la página. Antes de eso. O sea, le preguntamos a Juan Camilo, le preguntamos... Que se podía ¿Cómo? Retirar en cualquier momento, y Eso. si estaba de acuerdo con que grabara. Eso es fundamental. Quizá cuando yo estaba haciendo eso, a ustedes les pareció como, pues qué estupidez esto. Eso es fundamental. Porque cuando ustedes están haciendo una prueba de estas, la persona que está haciendo la prueba con ustedes va a empezar a sentir un montón de presión de no quedar mal con usted. Y los humanos, especialmente los colombianos, nos pasa mucho eso. Inmediatamente nos vamos a sentir como atacados y nos vamos a sentir como, si yo no soy capaz de hacer algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que le pasó a Juan, le pasaron muchísimas cosas de usabilidad en la página, pero entonces van a empezar a sentir que son ellos los culpables de la vaina. Y es lo que estamos acostumbrados nosotros en Colombia. Yo no sé si a ustedes les haya pasado cuando tratan de explicarle cómo usar el teléfono a su mamá, a su abuela o a sus papás, una persona que no sea muy letrada en tecnología. No sé si les haya pasado que les empiecen a decir, no, es que yo soy muy bruto, es que yo no soy capaz con esas cosas. Con mis papás me pasa todo el tiempo. Y con personas que no son de tecnología, siempre dicen, no, es que yo soy muy bruto. Y yo les digo, usted no es bruto, es una aplicación mal diseñada. No, pero es que en serio yo soy muy bruto, es lo que me responde. Entonces, es fundamental hacer eso. ¿Listo? Una de las cosas que a mí me asombró más cuando me estaban entrenando en HCI en Maryland era eso de que uno ofrecía una recompensa y que uno podía ir a recoger la recompensa y después salir a irse. Pero eso es fundamental. ¿Quién me dice por qué? La gente también le gusta ¿Garantizar honestidad? pero ¿cómo honestidad? O sea, como que no lo está haciendo por hacerlo, sino que en serio... No lo está haciendo por la plata.
¿Listo? Bueno, sí. Porque por el hecho de que ya le estás dando plata, por el hecho de que ya le estás dando un bono para hamburguesa del corral o lo que sea, o para comernos el almuerzo de quién era el que estaba desayunando y almorzando y no prendía la cámara, la razón por la que ya estábamos haciendo eso, ya la persona puede decir, no, es que si yo no respondo que esta aplicación es lo último, entonces no me van a dar el bono, ¿no? Entonces, con eso dejarlo claro. Irónicamente, la inmensa mayoría de la gente no coge la plata y dice, ah, bueno, entonces chao, me voy. Y si alguien llega y hace eso, pues tú deberías de dar gracias porque esa es una persona que probablemente te iba a responder mal. ¿Listo? Después de eso vino la primera tarea que creo que Valerie nos estaba diciendo. ¿Cuál fue la primera cosa que le preguntamos a Juan? ¿Para qué era la página? Entonces, antes de explicarle, y ojo que eso es debatible, pero antes de explicarle para qué era la página, ya miramos que dictarle a alguien Bitactile no va a servir para que vaya y mire la URL. Pero aparte de eso, cuando miró la página, fíjense que Juan Camilo falló y no fue capaz de saber para qué era la página. ¿Listo? Entonces eso nos quiere decir que podríamos tomar acciones para que sea un poco más evidente para qué sirve la página. ¿Está claro? Entonces, si ustedes lo primero que quieren mirar es si su usuario objetivo es un usuario que no va a tener mucho entrenamiento, entonces a mí me gusta correr siempre esa primera parte, que es una cosa que me permite validar si la persona es capaz por sus propios medios de entender qué es lo que está pasando. Después de eso, ¿cuáles tareas evaluamos? ¿Quién me dice? ¿Las principales? ¿Pero cuáles? Ah, ok. No, ahí están anotadas en el chat. Entonces, por ejemplo, tú tomaste esas notas. Entonces, tratamos la de convertir imágenes, la de buscar y tratamos la de seleccionar una librería. ¿Por qué escogí yo esas tareas? Son los más importantes de la aplicación. Son las que más me interesan a mí de la aplicación. Ah, que la aplicación tiene muchísimas otras vainas. Fíjate que Valerie ya se estaba pescando la de que si el login y que no sé qué, que entre otras cosas un montón de funcionalidades ahí hechas a medias. Pero todo eso está escondido por allá en opciones más avanzadas, ¿sí? Pero entonces lo principal de esta página es que uno pueda buscar una imagen, que pueda encontrar la imagen y ya después ir a mirar la selección de los elementos. Fíjense que hay una opción dentro de la página que es encontrar una imagen y después de encontrar la imagen convertirla en braille, ¿sí? Hay uno de los problemas que tuvo Juan Camilo es que Juan Camilo no es un teacher for the visual impaired, no es un tiflólogo, entonces él no sabe la diferencia entre, no sabe ni qué es una imagen táctil, ¿sí? Entonces él no sabe que uno puede generar imágenes táctiles para imprimir con una impresora braille o que puede generar una imagen para imprimir con una impresora de swell paper o sencillamente repujarlo. Entonces hay unas que son como más discretas, otras que son más dinámicas. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando Juan Camilo entró en la página del detalle de la imagen, no vio tanto la separación entre la imagen que es la que puedo imprimir en Swell Paper, que es la imagen común, con la imagen que son dos imágenes de tipos diferentes. ¿Listo? ¿Qué más notaron? Sí, lo que está diciendo Luis ahí es cierto. Entonces, cuando uno coge la imagen, uno puede coger una imagen cualquiera, que es una imagen como con mucha más resolución, y la puede convertir en puntitos, y esos puntitos son las de braille. Porque hay unas impresoras especiales que son impresoras para imprimir texto en braille, que imprimen el texto en punticos, y uno puede coger esas impresoras para imprimir imágenes. Así la gran mayoría de la gente que tiene las impresoras no tengan ni idea que pueden usarlos para imágenes. ¿Listo? ¿Qué más notaron? De pronto que en medio del uso de cuando estaba seleccionando su propia imagen y demás, lo de rotar, todo esto, ahí creo que fue el punto en el que Juan más se perdió. Estamos completamente de acuerdo. ¿Sí? Ahí estaba más perdido que Polian Peluche. ¿Listo? Entonces, básicamente eso nos quiere decir que el hecho de que sean como tan prominentes, esas opciones, estaba haciendo que él inmediatamente quisiera ir a jugar con eso. Y entonces, Juan fue un usuario muy bueno porque él decía las cosas e iba pensando en voz alta, iba como poniendo problema, se autorizó pues a venir a criticarme mi aplicación, que fue lo que le pedimos que hiciera. Y entonces empezaba y decía eso. Van a haber muchos usuarios que ustedes les van a decir, por favor piensen en voz alta, y ellos no van a decir nada. Cuando ustedes tengan un usuario como esos, tienen que estarle haciendo, como dicen los gringos, pick their brain. Entonces tienen que estarle haciendo preguntas
para saber qué es lo que están pensando en ese momento. ¿Listo? Pero definitivamente ahí notamos eso. No sé si Diego ha visto eso dentro de sus estudios de HSI, pero una de las cosas que uno también tiene que mirar, y una de las razones por las que uno necesita un co-investigador, es que, y también las razones por las que uno graba la cara de la persona, es porque uno en el rostro, uno puede notar cuando la persona se está frustrando. Lastimosamente aquí nuestro participante sale como una mancha negra, pero si uno tiene pues como mejor visión del rostro, entonces uno puede ver si John Alexis ya se empezó a poner rojo, es que ahí ya la vaina está acomodada. ¿Listo? Yo tengo... Corría al ladito. ¿Cómo? Me hubiera dicho y me corría al ladito que No, no todo quedó bien. contra luz. No, en realidad, pues es solamente para fines del aprendizaje está bien. Solamente es para que lo tengan en cuenta cuando lo hagan ahorita que les va a tocar a ustedes y cuando lo hagan en el mundo real. ¿Listo? ¿Qué van a decir? Yo tengo una pregunta. Es que en la parte de psicología de percepción, yo estaba viendo que el profesor de neuropsicología siempre intentaba definir muchísimo entre si lo iba a utilizar un hombre o una mujer por el trabajo de los hemisferios del cerebro. Entonces, cuando pasa lo del género, eso uno no tiene que tener en cuenta qué tipo de género lo va a utilizar más que otro, o Yo creo que eso... esas teorías de las diferencias entre hombres y mujeres están muy refutadas en este momento. No, es por el tipo del hemisferio, cómo está trabajando. Sí, por ejemplo, esas Eh, teorías de la separación de los hemisferios, que el izquierdo es más creativo y el derecho, tengo entendido, dentro de mi ignorancia de Sí. la, ¿cómo se llama eso? ¿Neurología es que se llama? sí. Neuro algo, ¿cierto? Neuro algo. Es que Tengo todo tiene entendido que eso está refutado. neuropsiquiatría, neuropsicología. Tal vez, pero no tanto por la parte de psicología, sino más por la parte médica. ¿sí? No, y de hecho, sí, antier tuve una clase de experiencia de usuario y justamente un profesor dijo ese dato como clarito, que todas las partes del cerebro están trabajando al mismo tiempo en Pero para responder la pregunta, si uno parte del supuesto que eso es cierto, entonces ahí es donde viene que el género se vuelve importante. Ahora, el tema del género es súper delicado y sobre todo hoy en día es súper delicado porque si tú de verdad quieres hacer eso bien hecho, tú tienes que empezar a mirar orientación sexual, sexo de nacimiento e identificación sexual. Creo que son las tres categorías. ¿Listo? Y esas pueden hacer que cambien las cosas. Entonces, tal vez también, fíjense, si han visto las caras que he estado haciendo. Entonces, cuando ustedes están corriendo una prueba de usabilidad, si su usuario empieza a hacer caras así, uno dice, aquí hay algo que yo tengo que identificar qué es lo que estamos haciendo. Y por eso es que también es tan importante y por eso es que yo les pido siempre que pierdan la cámara en estas clases, porque yo ya sé que si estoy metiendo mucho las patas, pues voy a empezar a ver caras como esas. ¿Listo? Pero para responder tu pregunta, Diego, si uno sabe y tiene como evidencia de que eso va a ser algo que va a hacer que mis usuarios se comporten de manera diferente, entonces es importante tratar de recopilar esa información. Por ejemplo, y otra vez siendo sexista machista, uno podría decir, yo estoy haciendo una aplicación que tiene que ver con niños, ¿sí? Como con hijos. Entonces, al estar haciendo una aplicación que tiene que ver con hijos, parto del supuesto, en el cual puedo estar equivocado, parto del supuesto de que de pronto mujeres con hijos vayan a usar la aplicación de una manera diferente que mujeres sin hijos o que hombres sin hijos o que hombres con hijos. ¿Me hago entender? De pronto incluso la variable puede ser más si tiene o no tiene hijos. Pero la clave es recoge la información demográfica que te permita ver cómo establecer user personas, cómo establecer quiénes serían los posibles usuarios y si tú puedes establecer de una manera clara bajo tus supuestos que la van a usar de manera diferente, entonces esa información deberías de recoger. Ustedes acá van a correr 3 experimentos de usabilidad con su aplicación. Y Camilo, no sé qué opinas, estaba yo pensando que pues para el proyecto 4 dejarlos que la hagan, vayan y diseñen la herramienta, la evaluación, pero hacemos la evaluación entre el 4 y el 5 para que así hagan la iteración. No sé qué te parezca, Camilo, o si los ponemos en este. No, pues
Sí, sí. Me parece mejor así que del 4 al 5. ¿Cierto? Para que ya tengan algo que testear y ahí ya después hacen la cosa. Sí, no, porque si se los ponemos ahorita, a lo mejor lo van a hacer o A la carrera. chamboneando o no lo van a hacer. Sí. Exacto. Entonces y como sean, pues espero que con esta demostración se vayan dando cuenta que hay mucho que uno puede aprender con estas cosas y de ir a probar. Yo no sé si ustedes notaron, en algún momento me puse defensivo en la presentación. Debía haber tratado de hacerlo. Debía haber tratado de ser malo, pero me cuesta tanto trabajo equivocarme. Yo creo que sí me puse defensivo. ¿Saben dónde me puse defensivo? Cuando Juan estaba diciendo que le gustaría que ¿alguien iba a decir? En el editor, creo. Ah, ¿No? el editor un poquito. En el editor me dio fue vergüenza del bug tan feo que tengo. No sé si notaron mi cara de vergüenza. Pero yo creo que de pronto donde sí me puse un poquito defensivo fue en la parte donde Camilo quería que uno le diera clic a la imagen y le llevara la URL, ¿cierto, Juan? Entonces, y si viste que yo ahí como que, no, y entonces ahí me puse, ¿saben qué hice? Ahí me las di de ingeniero. Entonces, básicamente le dije, no sea bruto, es que esto es así por esto, ¿sí? Entonces, como tráguese. ¿Como Cuando en excusándose? realidad, ¿cómo? ¿Como excusándose? Exacto. Cuando uno Es busca excusas pero es que se pero pone a la entonces el defensiva. problema, yo no sé si te pasó, pero cuando uno hace eso como ingeniero, uno lo que le está haciendo es como echándole la carga al usuario. Y entonces el usuario empieza a sentir que ellos son los culpables de esa vaina y es como, ¿para qué hice esa pregunta? ¿Me hago entender? Entonces, pero una de las cosas que es fundamentales acá es tratar de no ponerse defensivo. Por ejemplo, fue bastante frustrante para mí como desarrollador que Juan no se hubiera dado cuenta qué era la página. ¿Listo? Y entonces, a pesar de que ahí estaba el logo y todas las cosas, entonces yo no como evaluador, yo no debo de ir a decirle, y es que no fue capaz de ver que en el logo decía que era para imágenes táctiles, ¿listo? Sino que tienen que tener... Yo sí alcancé a leer el logo, pero no entendí muy bien a qué se refería con Tactile Graphics. O sea, Fíjense que ahí en sí lo esa leí, discusión, pero no entendí a qué hacía referencia. sí, ahí en esa discusión hay un montón que podemos aprender, porque si nosotros logramos preguntarle a Juan sin hacerlo sentir mal y sin ponernos defensivos que se había leído el logo, no sé cómo se puede hacer, entonces ya podemos recoger la información de que él sí vio que decía que era táctil, pero que no sabía qué era eso. ¿Listo? Porque todo eso nos sirve. ¿Bien? ¿Qué hubo, David? Profe, una pregunta. Es que me parece que en esta conversación que estamos teniendo, Juan también ha podido como retroalimentar incluso aún más el experimento. ¿Esa conversación se puede tener después de o no? Sí. Uno cuando termina, entonces la parte final, eso es lo que se llaman las Likert Scale. Y vayan y tomen nota, porque eso se lo vamos a evaluar y está dentro de la rúbrica. Entonces, dentro del estudio de usabilidad, ustedes van a tener una parte cualitativa, que es la parte inicial, basada en tareas, muy importante, basada en tareas. Uno no llega en el estudio de usabilidad y le dice, esta es mi aplicación, úsela, ¿qué le parece? Fíjense que hubo una cosa, y en ese sentido Juan fue pésimo usuario, en el sentido de que Juan fue muy ingeniero, ¿listo? Y entonces como era muy ingeniero, entonces empezó a darnos tips de cómo él hubiera hecho la aplicación. Ese es un tipo de evaluación diferente. Eso es lo que se llama una evaluación por expertos. Entonces, cuando uno conoce a alguien, por ejemplo, si yo estoy haciendo una aplicación de psiquiatría, yo puedo coger esa aplicación y pedirle a un amigo psiquiatra, a una amiga psiquiatra, que la revise a ver ellos qué opinan. Eso es una evaluación por expertos. Y cuando uno hace eso, entonces las respuestas que uno obtiene son más del estilo de las que Juan estaba haciendo. Yo hubiera hecho esto así. Me dio rabia que no hubiera habido un search bar aquí. Me parece que esto le falta esto. ¿Listo? Que entre otras cosas eso de que cuando uno coge el modal y le dice select none y no se borra el modal, es durísimo de hacer en Bootstrap. Lo tengo clarísimo, pero es durísimo de hacer, no he sido capaz. Pero volviendo al punto, después de la parte cualitativa viene la parte cuantitativa. La parte cuantitativa fueron los Likert Scales, ¿sí? Esas escalas eran ¿en qué rango? De 1 a 7. De 1 a 7. ¿Saben por qué es de 1 a 7? No sean como los
¿Quién era el que hacía eso? Creo, sí, en Estados Unidos tiene una diferenciación política muy fuerte entre demócratas y republicanos y cada uno tiene sus canales de comunicación. Entonces, el canal de los republicanos es Fox News, y cuando Fox News quiere preguntarle a los usuarios qué tal les ha parecido la gestión del presidente, las posibles respuestas son excelente, más que excelente, es el mejor ser humano que he conocido en este mundo, y la tercera opción es no sabe, no responde. ¿Sí? Entonces, si uno da una opción de esas, pues no va a obtener una respuesta muy fidedigna. Entonces, la razón del Likert Scale es que uno tiene la mitad de las opciones son negativas, la mitad de las opciones son positivas, y hay un rango, ¿sí? O sea, la última opción positiva tiene que estar balanceada, contrabalanceada con la última opción negativa. Hay algunos papers en donde la opción del medio la quitan. Yo no entiendo por qué, ¿sí? A mí me parece que la opción del medio es fundamental, y aparte de eso, en muchas ocasiones también dejarle al usuario, no es que yo no quiero responder esa pregunta, ¿listo? Entonces, pero después de que yo ya recoja esa información, ustedes solamente Profe, van a una hacer pregunta. ¿Qué hubo? Ahí digamos, de la mitad, o sea, cuando responden como en la mitad, ¿hay qué estudio se podría hacer o No, nada. qué beneficio? ¿No? Básicamente lo que tú sabes ahí es que es como pues ni siquiera logré generar un beneficio, ¿sí me hago entender? O sea, por lo menos no fue negativo, pero eso es una respuesta correcta, ¿sí me hago entender? O sea, lo que entiendo, profe, es como poniendo los 7, lo estás obligando a ir o muy hacia la derecha, bueno, no muy, pero sí siempre estar como Le de estamos acuerdo. dando un rango para que pueda expresar completamente de manera abierta su punto de vista, ¿listo? Pero de una manera numérica. No tiene que ser de 1 a 7, también puede ser, digamos, de 1 a 10 y que entonces de No. 5 para atrás. No puede ser de 1 a 10, pero en pruebas de usabilidad generalmente es de 1 a 10 y a mí me parece una estupidez. Pero, porque las pruebas, tú has visto esas, ¿sabes cómo es que se llaman? Que es la de, esa es la pregunta típica que le hacen a la gente de, ¿qué tan factible sería que usted recomendara esto a un amigo? Creo. Pero es fundamental que sea de 1 a 9, de 1 a 7 o de 1 a 5. Esas son las Likert Scales. Porque tú necesitas que haya igual número de opciones para la derecha que opciones para la izquierda. De pronto, si vas con 1 a 10, entonces ya estás asumiendo que no hay punto medio, y en realidad uno debe dar el punto medio porque el usuario tiene que tener la opción de decir, no, es que no, o sea, ni fu ni fa. Yo tengo una pregunta. ¿Y por qué no se utiliza nunca, raramente, a veces, amigo, o siempre? Es exactamente lo mismo. Sí, pero es que en psicología se dice que normalmente si tú preguntas con eso, es mucho más fácil que utilizar números. El numérico es mucho más al lado de ingeniero. Sí, lo que pasa es que cuando uno presenta en realidad la evaluación, uno, pues depende también de cuál sea la pregunta, ¿no? Porque aquí no podemos llegar y decirle, acuérdense que la pregunta es, y David, no sé si vieron, pero ahí David lo compartió, gracias por eso, en el chat, ¿cuáles fueron las preguntas? Que entre otras cosas al final ya me estaba quedando sin tiempo, entonces moché un par de preguntas. Pero yo le pregunté primero a Juan que si le parecía que la aplicación era efectiva, y después le pregunté que qué tan fácil de usar era. Y esas dos preguntas deberían de hacerse, pues desde mi punto de vista, para cada una de las tareas que se realizaban. ¿Listo? Ahora, volviendo a lo que dice Diego, pues no tendría mucho sentido. La pregunta era, ¿qué tan efectiva fue Vitactile para yo poder encontrar una imagen? Entonces, quedaría raro decir, rara vez es efectiva, muchas veces sí, pero generalmente lo que uno hace es que presenta el formulario, lo presenta escrito, en donde en la mitad dice ni inefectiva, ni efectiva. Después dice un poco efectiva, más o menos efectiva o muy efectiva. Y en las negativas las coloca exactamente con el mismo lenguaje, pero hacia el otro lado. ¿Listo? En Likert Scales uno tiene la opción de hacerlo, y en realidad ahí tú tienes razón. Ahí lo que pasa es que ya después tú codificas eso con un número. Pero tienes que tratar que la diferencia en la distancia de las preguntas sea como la misma. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tú no deberías de decir, no es ni efectiva ni inefectiva. La siguiente puede ser efectiva, la siguiente podría ser súper extremadamente efectiva, y la que sigue súper extremadamente efectiva non plus ultra. Como que la diferencia de estas dos es como mucho más pequeña que esta, ¿se me va a entender?
Entonces toca tratar de dividir bien ahí las opciones. Y dar la opción para negativas, recordarle a la gente que no van que no van a fallar si colocan respuestas negativas. ¿Se acuerdan qué números dijo Juan? 7, 7, 6 y 6, 5 y 5. ¿Saben por qué? Porque Juan, yo tengo una posición de poder con Juan y sería muy hijo de puta si él llega y me dice un 1. No, en serio, generalmente ustedes van a hacer una prueba, ahí tienen que tener cuidado. Uno vayan y hagan la prueba con la mamá, porque la mamá le va a decir, papecho, es la orientación más linda que he visto en mi vida. Traten de hacerlo con una persona que no le vaya a dar pena decirles un número humano. Y a pesar de eso, lo normal que ocurre es que la persona no quiera romperle a uno el corazón, entonces le diga un valor cualquiera. Por eso el discursito del principio es fundamental. Otra de las cosas que es muy importante en estas evaluaciones es distanciarse uno de la aplicación. Recordarle al usuario, no te estamos evaluando a vos, pero vos tampoco me estás evaluando a mí. Por eso es fundamental uno no ponerse defensivo. Porque si él empieza a decirnos cosas y nosotros lo tomamos de manera defensiva, en vez de entender que esto lo que nos va a ayudar es que la aplicación sea más útil, pues entonces se perdió la plática. ¿Listo? Profe, también para eso ayuda el hecho de que sean anónimas, ¿no? Sí, pero no, porque es que la diferencia, una cosa es hacer una prueba que sea una encuesta, un survey, y otra cosa es que tú hagas un estudio de usabilidad. En el estudio de usabilidad tú necesitas esa presencialidad, pues así sea que sea remoto, pero yo necesito ver la jeta, ¿sí? Yo necesito ver si está torciendo la jeta, poder hacerles preguntas, poderle ayudar a la gente. Generalmente en esto, cuando uno hace la pregunta, si la persona no puede cumplir la tarea y uno nota que no están cumpliendo la tarea, uno puede ayudar al usuario. En cambio, en una encuesta no. ¿Sí me va a entender? Ahora, cuando uno reporta la información, o sea, de nuevo, esto es como para un curso completo, pero solamente el manejo de la información privada es fundamental. O sea, uno no puede reportar las cosas y decir, es que Juan Camilo fue el que no fue capaz de hacer tal cosa. ¿Sí me va a entender? Al final todo toca reportarlo como el usuario, hombre, magister, de nivel de pregrado, fin de pregrado, realizó tal respuesta. ¿Listo? Ahí sí es muy importante anonimizar. ¿Está claro eso? Sí, profe, pero entonces un pequeño aporte, diciendo lo que dijo Juan otra vez. De pronto no ponerse a la defensiva, tal vez, y no dar ninguna señal de que uno fue quien la hizo, sino Exacto. que a uno le pagaron para evaluar eso y ya. Exacto. Por eso generalmente esas encuestas uno se las encarga a terceros que no tienen nada que ver con la aplicación. Pues es una de las formas de mostrarlo. Si ellos de todas formas ya se van a oler que es uno el que la hizo, entonces en todo momento, tratar de estar leyendo los signos humanos para no tratar de separarse de la aplicación para que no se sientan con la obligación de decir que cosas bonitas. ¿Está claro? Entonces, recuerden, hace parte de la rúbrica, lo tienen que hacer entre semana 4 y semana 5. Ahí estoy preguntándole a la gente si quieren proponerles ideas para este proyecto. Vayan por favor pensando en las ideas. En la próxima clase, si quieren, miramos el tema de accesibilidad y vamos a mover entonces el de seguridad, que también pues, porque también tengo que mirar cómo rayos hacemos esa clase. Y nada, si tienen cualquier pregunta me dicen y muchas gracias. John, ¿el jueves no era testing? En este momento estaba testing, pero entonces creo que lo vuelvo a mover porque mi plan era hacer hoy usabilidad y accesibilidad y se me olvidaba que yo me he hecho toda la clase haciendo el estudio. Profe, otra pregunta pequeñita. Es que nosotros queríamos saber si hay formas de saber cómo monetizar o qué estrategias hay para monetizar un sitio, teniendo claros los usuarios y esas cosas, o no las hay. Y es como... Pues yo creo que, o sea, esa sería una discusión interesante, pero yo no les puedo aportar muchísimo ahí porque yo no he podido monetizar nada. Entonces, te puedo, pues, o sea, de las cosas que hay, obviamente están las cosas de sencillamente utilizar publicidad y cosas así, pero entonces necesitas un volumen de usuarios extremadamente alto. El que está de moda es con suscripción, pero pues, la mayoría de la gente, y especialmente en Colombia, no se quieren suscribir. Y los canales de pago, si no pregúntenle a Camilo, en Colombia son una porquería.
Entonces, pues no sé. Obviamente puedes como ir a venderles un producto. El estilo que utilizan en Silicon Valley, yo no sé si es el correcto, es a usted no le importe eso, primero cree un user base y cuando ya tenga el user base, ahí sí miramos cómo lo monetizamos. Y por eso un montón de aplicaciones son buenísimas. Todo el mundo adoraba a Twitter o adoraba a Instagram cuando mostraba las cosas en orden, pero después se dieron cuenta que para monetizarlo mejor, para aumentar el engagement, era importante reorganizar las cosas. Y entonces, a pesar de que los usuarios no quieren eso, ellos lo cambian porque eso es lo que están tratando de optimizar. Entonces, pues depende mucho como de cada cosa. Podemos hacer una sesión definitivamente para hablar de eso, pero... No. Pero aparte de eso que les acabo de decir, no me ocurre nada más que sugerirles. Bueno, bro. ¿Listo? ¿Algo más? Publicidad a lo loco, pero según decía Alex Torrenegra en estos días, o sea, tú tienes que tener una base de usuarios mensuales de 1 millón de usuarios por lo menos para empezar a sacar cualquier pendejadita. Yo tengo un amigo, ustedes han visto la canción de Qué difícil es hablar el español de Inténtalo Carito. Buenísima. Eso es de Juan Andrés y su hermano, ¿cómo es que se llama? Ospina. Y por esa canción, creo que YouTube les ha pagado como $700 al año. Y esa canción tiene como 20 millones de reproducciones. Entonces si usted quiere hacer algo como por ese estilo, también he visto un montón de gente que dice, si usted va a generar contenidos, entonces asegúrese que sus contenidos no estén en la plataforma de alguien más, sino que usted sea el dueño de los contenidos y que estén en su plataforma. Pero después viene el problema que está teniendo, por ejemplo, The Oatmeal. ¿Sí conocen The Oatmeal? Es un cómic muy vasto. De él fue que yo escuché esa cosa. Y su objetivo es siempre mantener a la gente en esta página. ¿Listo? Pero pues la gente no quiere estar acá. Entonces, por ejemplo, que si mis perritos fueran 2 hombres de edad media. Pero la gente no quiere venir acá porque la gente va a ver esto es en Instagram o lo va a ver es en Facebook. Entonces ríase para él tratar de mandar a la gente allá para acá. Entonces, pues es un balance, pero... Entonces, y ya después la forma en que él monetiza esto es vendiendo souvenirs y cosas así de ese estilo. Entonces baila. ¿Listo? ¿Sí se identifican? ¿No? Oatmeal es muy bueno. Entonces sí, lo de los usuarios no. Y le puedo preguntar a Alex que si nos quiere dar una clase, pero no sé si tenga tiempo. Sería interesante. ¿Quién es Alex, profe? Torrenegra. Sería Shark buenísimo. Tank. Sería buenísimo. Porque sí, a mí sí me parece que es algo muy difícil eso, o sea, cuando no es aplicaciones como para usuarios, no como para empresas, sino para usuarios finales y eso, esa es un punto clave que es muy duro, o sea, poder sacarle dinero ahí. Sí. Y igual también, en realidad, o sea, yo creo que mi sugerencia para eso sería enfóquense primero en construir una vaina útil y después hablamos de que te vayan a pagar. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, supongamos que aquí esto no fuera una clase de desarrollo web, sino de panadería. Lo primero es hacer un buen pan y después miramos cómo lo vendemos, ¿sí? Entonces sí, yo diría como enfocarse en tener un producto que genere valor, que genere algo que no tengan los demás, que la gente lo pueda utilizar, tener feedback. Por ejemplo, otra de las cosas que no alcanzamos a ver ahorita, pues obviamente ya mucha gente tuvo que ir, es que el estudio de usabilidad no es la única manera de yo revisar si la gente está usando bien la página. Entonces, otra de las cosas que con Camilo tenemos que ver y que yo creo que para esta sí deberíamos de agregar es que tengan Google Analytics, que tengan Hotjar, que tengan cosas de ese que les permitan saber cómo están usando sus usuarios las aplicaciones. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, ahí me van contando. Yo voy a preguntarle a Alex a ver qué me dice, pero probablemente no va a tener tiempo. Pero pues podemos hacer una sesión con eso definitivamente. Vayan pensando en las aplicaciones. Por ahí estoy preguntando online y han dicho un par de respuestas. Irónicamente, una de esas es uno de los proyectos que ustedes ya hicieron. Entonces, pues péguenle una mirada ahí en Twitter para que vayan mirando. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Las preguntas me dicen. Y sí sería chévere la clase con Alex, profe. Pues sí, falta que él pueda. Sí. Sí. Listo, profe.
Gracias. Hasta luego. Profe. Dime. Entonces, el proyecto 4 se va a unir con el proyecto 5 y va a tener APIs, S3, WebSockets, usabilidad. Y en usabilidad vamos a tener que hacer ¿El estudio? el estudio de usabilidad de ahorita como hicimos, ¿sí? Sí, Y- pero no lo vas a hacer en el proyecto 4, sino que lo vas a hacer entre el 4 y el 5. Ah, ok. ¿Listo? De pronto, ahorita lo que sí me tienes que recordar, por favor recuérdame para la próxima clase, sí les voy a pedir que pongan Hotjar y que coloquen Google Analytics, por lo menos. Y que al final, Google entonces, cuando hagan la presentación, nos cuenten cómo les fueron ahí las Ok, visitas. o sea, entregamos el proyecto y después de entregarlo hacemos las pruebas de usabilidad. Sí, o sea, entregan el proyecto 4 y como ya entregan el proyecto 4 y ahí ya tienen algo más completico, entonces ahí haces una prueba de usabilidad. Teniendo en cuenta eso, uno en realidad puede hacer pruebas de usabilidad con prototipos. Uno puede hacerlo con mockups, ¿sí? Uno puede llegar y dibujar en papel e ir a probar ahí. Y así se ahorra un montón de tiempo. Valida si la idea es algo que de verdad la gente necesita. Valida si la forma en la que uno lo está solucionando le sirve a la gente y evita un montón de desarrollo. Pero los desarrolladores somos muy perezosos. Y no hacemos eso. Ok, y vamos, respecto al testing también entraría para el cuarto. Vamos a ver si logro hacerles una buena clase de eso, porque lo que les estaba diciendo es que lo que tenemos de testing es más que todo como para Meteor, entonces no sé si alcancemos. Vale, gracias. Profe, una última pregunta. Lo que usted dice de Google Analytics, ¿eso entra para el... Sí, para este. Eso entra para el proyecto 4, ¿sí? Sí. Ah, ok. Pero entonces la idea entre el proyecto 4 y el 5 es que el 5 sea una extensión del proyecto 4, ¿o cómo En así? realidad aquí se van a dar cuenta, yo no sé si ustedes ya son capaces de darse cuenta de eso, pero yo miro sus proyectos y me llenan el corazoncito y me parecen muy lindos, pero pues ninguno de los proyectos que ustedes han presentado acá sirve para nada. Si ustedes van y lo miran de verdad, en realidad sí, yo sé, pero si van y lo miran de verdad, no sirven para nada. O sea, todos funcionan técnicamente, pero desde el punto de vista de usabilidad están muy mal, ¿sí? Entonces, lo que quiero en realidad acá es que aquí quiero que vayan, terminen el proyecto y después de que ya lo terminen, lo vuelvan a hacer y ahora traten de hacerlo un poco mejor. ¿Me van a entender? Entonces, ni siquiera quiero que le agreguen muchas cosas extras, no. Lo que yo quiero es que traten de mirar si ahora entonces puedo reorganizar los menús, si no utilizo menús, sino que utilizo más bien una interfaz tipo scroll. Si me hago entender, si utilizando otro layout. ¿Está claro? Ok, sí, listo. Por el momento arranquen y métansela toda como han hecho en todos. Y entonces ya cuando les echemos palo en la calificación, en la sustentación, entonces de ahí ya empezamos a mirar, bueno, y entonces ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Listo? También me van diciendo, porque sí, la idea es que tenga APIs, que tenga WebSockets, que tenga pues reactividad de Mongo. ¿Cuáles fueron las otras cosas que dijimos? Pues en la página está APIs, S3, WebSocket, pero entonces testing no hemos visto, Sí, no. usabilidad. Dices que entonces para o sea, entre el 4 y el 5 sería Sí. Google Analytics. Por ejemplo, lo de accesibilidad también lo podemos dejar para que quede perfecto en el 5, ¿sí? Que también es parecido. Accesibilidad. Que es que yo puedo Está- utilizar la aplicación, que la puedo utilizar, por ejemplo, sin tener que mirar la pantalla. Está PWA, que no sé si lo vamos a hacer. No, yo creo que esa va a ser más como de chévere. Okay. Passport. Profe, a lo que Passport se sí, no, refería. Passport está desde la... No, pero es que hayan después dicen podido que ver otra no. cosa. Profe, lo que decía de reactividad del Mongo es lo de crear el duplicado y toda esa parte. La reactividad de Mongo es que cuando alguien cambie la base de datos en otra aplicación, yo me doy cuenta. Que no en otra aplicación, que otro usuario cambie la base de datos, yo me enteré de algo. Por Y eso es ejemplo, la típica es que si yo recibo una notificación, entonces mi interfaz, sin yo haberle hecho nada en el navegador, mi interfaz cambia y me diga, oiga, ya tiene una notificación nueva. Ok. ¿Listo? ¿Algo más? Y otra cosa aclararles como al curso después, es para que no vayan a cometer el error de nosotros de que piensen que es el mismo proyecto partido en dos. Ah, sí. Aquí tienen que terminarlo.
Tienen Porque que sí, terminar. sí hay varias personas que me han dicho como que pueden hacerla, o sea, lo que nos pasó a nosotros, de primera parte para primera entrega y segunda parte para la otra, entonces como que toca aclarar eso. Colocarles ahí un mensajito, porfa, en anuncios. Con lo mucho que lo leen. Ah, pues sí, pero ya por lo menos Poncio Pilato, papito. Pues sí. Bueno, profe, gracias. Pero me Chao. recuerdan y en la próxima les decimos. Chao. Chao. ¿Algo más?